hablamos sobre los factores del parto. Dijimos que los factores del parto eran tres: el feto y sus anexos, el canal del parto y la fuerza expulsiva. Las distocias vienen a ser la alteración, anomalía en cualquiera de esos factores. Es decir, si el feto o sus anexos, el canal, ¿no?, o la fuerza de contracción se altera y no permite una buena evolución de la labor de parto, entonces estamos ante una distocia. El día de hoy nosotros vamos a ver entonces las anomalías, las alteraciones que puede haber en este factor que es la dinámica uterina, que viene a ser el motor que permite que el feto pueda atravesar el canal, ¿no? Eso se da fundamentalmente por la fuerza de contracción. Entonces esa fuerza de contracción puede alterarse. Si se altera, constituye una distocia de la dinámica uterina. Entonces vamos a ver que esta fuerza de contracción alterada va a ocasionar algunas entidades nosológicas que nosotros vamos a diagnosticar y que tenemos que manejar para poder corregir. Muy bien, entonces vamos en primer lugar a definir, ¿no? Esas son las distocias de la dinámica uterina. Vienen a ser las anormalidades en la fuerza de contracción uterina. De tal manera que estas anormalidades van a alterar la evolución clínica del parto y podría llevar por acción mecánica a interferir con los cambios metabólicos del feto y puede ser causa incluso de un sufrimiento fetal agudo. O sea, como consecuencia de esta anomalía en la contracción, el feto puede terminar asfixiándose. El sufrimiento fetal agudo es hipoxia y acidosis, o sea, fundamentalmente eso se conoce como asfixia. El gran riesgo del feto cuando es sometido a un trabajo de parto es que se asfixie. Y una de las causas de esa asfixia es cuando la fuerza de contracción del útero se altera y, y no le damos importancia, entonces puede haber daño en el feto. Eso es lo que debemos nosotros prevenir. Acá vemos la característica de la contracción. Ustedes ven que la contracción tiene una intensidad, una duración y una frecuencia. Que esa intensidad nunca llega a cero. La intensidad siempre va a estar entre 8 a 12. O sea, el útero siempre está ligeramente contraído. Esa contracción permanente del útero se llama tono, que es alrededor de 8 a 12, ¿no? Y sobre ese tono, el útero va a contraerse. Esa es la intensidad. Va a tener una duración y va a tener una frecuencia que se va a mover, se va a medir en 10 minutos, ¿no? Entonces, las características de la contracción uterina pueden alterarse. Cuando se altera la intensidad, saben que la intensidad es más o menos de 30 a 50 milímetros de mercurio. Si las contracciones son menos de 30 milímetros de mercurio, eso se denomina hiposistolia. Si por el contrario, las contracciones tienen una intensidad mayor de 50 milímetros de mercurio, estamos ante una hipersistolia. La duración, cuando es menos de 20 segundos, se llama hipercronía. Cuando es mayor de 60 segundos, hipercronía. También se puede usar el término por hipocronía, puede ser hipocronasia. Y por hipercronía podría ser hipercronasia, que es algunos autores utilizan ese término, significa lo mismo, ¿no? Duración, el caso de la hipocronía o hipocronasia, menor de 20 segundos, y el caso de la hipercronía o hipercronasia, mayor de 60 segundos. También se puede alterar la frecuencia. O tenemos menos de 2 contracciones en 10 minutos,
Estamos hablando de una bradisistolia. Cuando tenemos más de 5 contracciones en 10 minutos, estamos ante una taquisistolia. O sea, son muy frecuentes las contracciones, ¿no? Una taquisistolia. Ahora el tono que le decía que es la contracción permanente del útero, que está entre 8 y 12, si tiene menos de 8 es una hipotonía. Si tiene más de 12, una hipertonía. Normalmente la hipotonía se da después del parto. La hipertonía se puede dar durante el parto. Y que nosotros controlar, porque la hipertonía puede producir alteraciones que van a repercutir en el feto, como vamos a ver en un instante. Ustedes pueden ver en este esquema a la izquierda el útero grávido. ¿Cómo es? Perdón, el útero ingrávido. Primero, la primera imagen de un útero que no está gestando, ¿no? Ahí se ve en la imagen. Está el cuerpo del útero, el cuello abajo y entre ambos el istmo. Ven ahí el orificio cervical interno y el estado. A la izquierda, entonces, un útero no gestante. Esta anatomía, que es normal en el útero gestante, en el útero no gestante, ven cómo se altera, cómo se transforma en el útero grávido a término. La segunda imagen es un útero grávido, un útero gestante, que ya está a término. Ustedes ven lo que era el istmo, esta pequeña línea, ha incrementado de tamaño, ¿no? Forma un, digamos, una porción que se va a llamar segmento, ¿no? Va a dar origen al segmento, el istmo. Abajo ustedes ven el cuello, todavía está largo, los orificios están cerrados. Este está a término. Una vez que este útero grávido a término entra en trabajo de parto, entonces el cuello se comienza a borrar, a cortar y luego a abrir. Ustedes ven como el orificio cervical externo e interno ambos están abiertos y el cuello se va cortando. Y el segmento pasivo, se ha incrementado, ¿no? Entonces el segmento, la zona del istmo. Ahora esa es la imagen de un útero en trabajo de parto normal, ¿no? Para un útero en trabajo de parto normal, pero ya en el segundo estadio, o sea, en el expulsivo. Acá hemos visto en el primer estadio que es en el periodo de dilatación, está dilatando, ¿no? Pero ya en el periodo expulsivo ustedes ven cómo el cuello prácticamente desaparece. Fue un buen segmento, el útero se contrae hacia arriba y el segmento está bien formado. El cuello ya dilató totalmente y el útero se tiene que contraer para que el feto pueda ser expulsado. Está contrayendo. Y miren esta imagen de la derecha, donde ven un útero en trabajo de parto anormal. Acá hay una distosia. Ustedes ven que el grosor de la musculatura uterina se incrementa, ¿no? El útero se está retrayendo hacia arriba. Y miren el segmento. El segmento se ha alargado tremendamente. ¿Por qué? Porque en este caso, el feto no puede, por algún motivo, no puede avanzar a través de la pelvis. El útero se contrae intensamente, ¿no? Y el segmento cada vez se va estirando y estirando. Si este feto no nace, entonces el gran riesgo de que el útero se pueda romper. ¿Y dónde se rompe? No se va a romper en una zona más gruesa. Se rompe acá en el segmento, en la zona más delgadita. Recuerden, la pita siempre se rompe por el lado más débil, por el lado más delgado. Y en este caso en el útero es la zona del segmento. Ahí es donde se rompe. Vamos a ver detalladamente qué entidades pueden ocasionar esto, ¿no? La ruptura uterina, y van a ver cómo se forma el anillo de retracción, etc. Muy bien, entonces la actividad uterina puede clasificarse. Uno, hipoactividad uterina. ¿Qué significa eso? Que las contracciones son débiles, de poca intensidad,
de duración corta, su frecuencia alejada, ¿no? En su conjunto, cuando uno tiene contracciones tan débiles, va a ser inefectiva la dinámica uterina. Esta no va a permitir el progreso del trabajo de parto, pues son contracciones muy débiles. El útero no va a seguir dilatando, se va a estacionar. Eso se llama hipoactividad uterina. En cambio, en el otro extremo está la hiperactividad uterina, la hiperactividad. Entonces acá las contracciones son de intensidad aumentada, de duración prolongada, de frecuencia exagerada. Son contracciones que vienen frecuentes, intensas y seguidas y lógicamente van a hacer que el parto avance más rápido, pero puede poner en peligro la integridad de la madre como del bebé, como vamos a ver ahorita. También hay una alteración aparte de la hipoactividad y de la hiperactividad, que es la inversión de la triple gradiente descendente. Ustedes saben que la contracción se inicia en, en el fondo del útero, a la altura de los cuernos. Ahí hay unos marcapasos, donde se va a iniciar la contracción, ahí va a ser más intensa, va a durar más, ¿no? Y va a ir descendiendo. Eso va a permitir que la contracción en el fondo jale el útero hacia arriba, el cuello hacia arriba y este comience a dilatar. Va a permitir la dilatación. Eso es lo normal. En algunos casos aparecen focos aberrantes, ¿no? Son focos ectópicos, marcapasos, digamos, que están no en el fondo del útero, sino están abajo, cerca del segmento del cuello. Entonces ahí se va a iniciar la contracción, va a ser más intensa, más fuerte, pero se ha invertido. O sea, no es en el fondo, sino abajo. O sea, la contracción en vez de iniciarse en el fondo, se inicia abajo. Entonces no va a dilatar, va a ocasionar un, un, un trabajo de parto disfuncional que no va a permitir que el parto progrese. Va a ser similar al uno, ¿no? A la hipoactividad que también, bueno, en ese caso las contracciones eran débiles, pero no permitía la dilatación. Acá las contracciones pueden ser normales, pero se inician abajo, entonces tampoco permiten la dilatación. Esto más o menos. El útero se contrae y jala hacia arriba al cuello para que este se comience a dilatar, se comience a abrir y va empujando al feto hacia abajo. Esta es, digamos, la dirección de las líneas de fuerza, ¿no? Contrae el útero, lleva al feto hacia el canal pélvico, pero ustedes ven cómo estas flechitas indican la dirección que va a seguir el cuello y el segmento, hacia arriba. Se va a ir abriendo cada vez más conforme el útero se contrae. Bien, estas alteraciones de la dinámica uterina nos van a ocasionar tres tipos de entidades. El parto prolongado, que se conoce también como parto disfuncional, el parto precipitado y el parto obstruido. Son tres tipos de parto distóxico, con distocias de la dinámica uterina. El parto prolongado, el parto precipitado y el parto obstruido. Entonces vamos a revisar cada una de estas entidades. Vamos a empezar entonces por el parto prolongado, ¿no? Este parto prolongado quiere decir que el parto se va a prolongar en el tiempo, o sea, va a durar mucho, puede durar demasiado de repente. El parto no avanza, estás ahí 15, 20 horas y el parto no avanza. Es un parto prolongado. ¿Y por qué no avanza? Porque hay una hipoactividad uterina, conocida también como inercia uterina, ¿no? O sea, contracciones que son muy débiles, como hemos dicho. ¿Y a qué se debe? Hay varias causas, ¿no? Dentro de las causas funcionales, la primera es la inhibición psicógena.
La paciente llega al hospital con buenas contracciones, o sea, con contracciones normales. Está con sus contracciones, su dinámica, ya inició trabajo de parto, la hospitalizan. Pero cuando está ya en el hospital, para tener su parte, de repente le entra temor, angustia, miedo, entra en crisis de pánico. Entonces, ¿qué pasa? Se bloquea psicológicamente y las contracciones disminuyen. Comienza a hacer una hipoactividad y el parto ya no avanza. Se queda con la misma dilatación por un periodo largo y ocasiona lo que nosotros denominamos entonces el parto prolongado, parto disfuncional. Otra causa es la inhibición refleja. La inhibición refleja se refiere cuando la vejiga o el recto están repletos, o sea, están muy agrandados, no ha orinado y tiene la vejiga así que parece que va a reventar. Entonces eso produce una inhibición refleja en el útero, que hace que las contracciones se alejen. Por eso siempre hay que evacuar vejiga, ¿no? Si no puede orinar sola la paciente, nosotros le pasamos una sondita en el ato, evacuamos bien la vejiga y descartamos la sonda, ¿no? En el caso del recto, el paciente puede ir al baño, si está con los primeros centímetros, o podemos poner también un enema evacuante, que eso va a ayudar, va a aliviar a la paciente, porque va a bloquear esta inhibición refleja, ¿no? Hay también causas secundarias, como el agotamiento materno. La señora está 2 días, 3 días que le viene el parto, que tiene contracciones, no duerme, le dicen camina, se va a caminar, sube escaleras, va al hospital, nada, no arranca, señora, regrese, se vuelve a ir, casi no duerme, casi no come, está yendo y viniendo, caminando. Entonces de repente ya arrancó su trabajo de parto. Pero la paciente ha hecho tanto trajín antes del parto que llega agotada. Entonces llega, ya la hospitalizaron, está en inicio de trabajo de parto. Como está agotada, tal vez se queda hasta dormida y las contracciones se pueden alejar, o sea, se pueden debilitar la dinámica. ¿Por qué? Porque la señora está totalmente agotada, ¿no? Entonces es otra de las causas por la cual se puede prolongar el parto. También puede haber causas mecánicas que hacen que este parto prolongado se presente, ¿no? Por ejemplo, la falta de formación de las bolsas de agua. Las bolsas de agua son importantes porque al estar bien formadas van a permitir que el feto pueda hacer mejor sus movimientos de su cabeza para realizar el mecanismo del parto. O sea, va a poder acomodarse, encajar, va a poder hacer la rotación interna, etcétera, porque están las membranas ahí, hay líquido, entonces le da espacio para que él pueda hacer sus movimientos, ¿no? Cuando no hay formación de bolsas de agua, entonces la cabeza está pegada a las paredes del útero y se moldea, se puede matizar, incluso se forma capo en la cabeza del feto, es un edema que se produce ahí, y también se puede dematizar el cuello cuando se han roto las membranas antes de tiempo, ¿no? Ahora, cuando la cabeza está alta, por algún motivo la cabeza está alta, está en -4, a veces está flotante, y ya arrancó con sus contracciones, ya está con dilatación, pero la cabeza sigue alta. Entonces, no hay apoyo sobre el cervix. Entonces, no se va a producir lo que se conoce como el reflejo de Ferguson. El reflejo de Ferguson es de tipo 1 y tipo 2. De tipo 1 es cuando la cabeza del feto presiona el cervix. Entonces se desencadena un reflejo neurohumoral. La cabeza presiona el cervix y este reflejo de Ferguson 1, ¿qué es lo que hace? Permite la liberación de oxitocina.
Como hemos dicho, esta hormona peptídica que está almacenada, ¿no? La hipófisis, se va a empezar a liberar gracias a este reflejo. Y eso hace de que esta oxitocina liberada actúe a nivel de los receptores oxitóxicos que están en la musculatura lisa del útero. Y el útero se va a contraer. Es el reflejo de Ferguson 1. El reflejo de Ferguson 2. Acuérdense que la oxitocina tiene efectos sobre la musculatura lisa del útero, pero también tiene efecto sobre la glándula mamaria, sobre los acinis y alvéolos mamarios, los va a contraer también y va a permitir la eyección de la leche cuando el feto succiona. Ese es el reflejo de Ferguson 2. O sea, el feto succiona el pezón, no, pues el niño, mejor dicho, ya cuando nace, ya no el feto, sino el niño. Una vez que ha nacido, succiona el pezón de la madre y se desencadena el reflejo de Ferguson 2 con liberación de oxitocina, ¿no? Entonces, esa liberación de oxitocina hace que inmediatamente todos los acinis mamarios, todos se contraigan y se eyecte la leche para que el bebé pueda mamar, ¿no? Entonces, este reflejo de Ferguson 2 nosotros lo podemos utilizar también en el manejo de un parto prolongado. ¿De qué manera? Hacemos estímulo mamario. O sea, la señora está en trabajo de parto, ¿no? Su bebé todavía no nace, pero las contracciones están débiles, alejadas, son de poca intensidad. Entonces, ¿qué hacemos? Estimulamos el pezón. Hacemos que la misma mamá estimule su pezón, lo empiece a jalar como si estuviese succionando el bebé. Entonces, eso va a hacer de que se produzca o que se libere oxitocina. Y esa oxitocina va a actuar en el útero, va a aumentar las contracciones. Es una forma natural de aumentar los niveles de oxitocina para mejorar las contracciones uterinas, ¿no? El reflejo de Ferguson 2. Y el de Ferguson 1 es cuando la cabeza está alta y no presiona el cervix. Entonces ahí hay que hacerle una anatomía dirigida, ¿no? Como les expliqué ayer, con aguja y todo lo demás. Lo importante es que la cabeza descienda y en este caso presione el cervix para que haya una mayor producción de oxitocina. Bien, hay otras causas también mecánicas que pueden producir hipoactividad uterina. Una de ellas es el desarrollo insuficiente del músculo uterino. Hipoplasia, o sea, es un músculo, por decirlo así de una manera popular, un músculo delgado, un músculo tela no desarrollado bien. Esto se ve sobre todo en mujeres adolescentes o muy jóvenes que no han terminado su desarrollo. El útero es delgadito, no, ese útero no se contrae bien porque no hay mucha masa muscular que se contrae. Entonces eso también puede desencadenar o puede ocasionar una hipodinamia. Hay algunos procesos regresivos o degenerativos, ¿no? Por ejemplo, la adenomiosis, los biomas, la obesidad. En todos esos casos, miren, en la adenomiosis, ¿qué cosa es la adenomiosis? Es la infiltración de la musculatura uterina de endometrio. Así como existe la endometriosis, donde el tejido endometrial sale fuera de la cavidad uterina, esa es endometriosis. A veces el tejido endometrial infiltra el músculo uterino. El músculo uterino que está infiltrado de adenomiosis no contrae bien, entonces va a ser una hipoactividad uterina. La presencia de miomas, ¿no? Miomas intramurales que comprometen la musculatura, sobre todo si hay múltiples, no van a permitir una buena contracción del útero también. En caso de la obesidad, bueno, la obesidad tiene pues, células grasas infiltradas en todo sitio, incluido en el útero. También no va a permitir que el útero se contraiga en forma adecuada. Todos estos cuadros pueden presentar o pueden cursar en el parto con hipoactividad uterina. Ahora, va a haber casos en que el útero se va a sobredistender demasiado, ¿no? Como ejemplo el polidramio.
hay exceso de líquido, tiene 2, 3, 4, 5 litros de líquido amniótico. Está sobredistendido, saben que tiene una barriga inmensa, o sea, porque el útero se ha sobredistendido demasiado por la cantidad de líquido, entonces el útero no va a contraer bien. Más bien es propenso después a hacer una hemorragia postparto por atonía uterina. Lo mismo un feto macrosómico, ¿no? El otro día estaba viendo un niño que había nacido con 5 kilos 500. Y la señora, bueno, hizo también hipotonía uterina, pero esta se la operaron, ¿no? Esta señora no. Pues tienen sobredistensión uterina, entonces el útero no contrae bien. Y casi siempre nos lleva a una atonía uterina, ¿no? El embarazo múltiple también, mientras más niños haya, mayor sobredistensión hay. En realidad, todos esos pacientes que tienen esta patología polidragma, macrosomía o gemelar, que tienen un útero sobredistendido, mayormente nosotros los operamos. Y lo que va a ocasionar es que después el útero no se contraiga y haga una hemorragia postparto por atonía uterina. Hay que tener presente también entonces este tipo de patología. La clínica. Recordar que el parto prolongado se presenta en casi el 10% de todos los partos. ¿Y por qué se caracteriza? Porque tiene hiposistolia, hipocronía, bradisistolia. El tono se mantiene normal durante el trabajo de parto. Son las contracciones que son débiles, de poca duración y alejadas. La dilatación no progresa en el tiempo esperado. Entonces, nosotros vamos a valorar después de 4 horas y está con la misma dilatación, concluimos que es una dilatación estacionaria. La dilatación estacionaria, ¿qué cosa es? Que esté 4 horas con la misma dilatación. Por ejemplo, la examinamos a las 6 de la mañana y está con 6 centímetros. La examinamos 4 horas después, 10 de la mañana sigue con 6 centímetros. ¿Y las contracciones cómo están? Débiles. Son contracciones de poca intensidad, de poca duración, alejada. Entonces, esa señora está haciendo un parto prolongado o parto disfuncional, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una hipoactividad uterina. El manejo. El manejo principalmente está dirigido a la causa que va a originar la hipoactividad uterina. Muchas veces depende de otros factores del parto o complicaciones obstétricas o enfermedades intercurrentes que pueden estar presentes, todo lo cual debe ser corregido. Pues, sí que encontramos la causa, ¿no? Si está muy ansiosa, si está muy llena la vejiga, si tenemos que valorar todo eso, si la paciente está en ayuno prolongado, corregir todo lo que hemos mencionado. En segundo lugar, tenemos que tomar medidas. Ponemos a la paciente en decúbito lateral izquierdo, o sea, cambiamos de posición para evitar el efecto poseído. La hidratamos. Imagínense, está con ayuno prolongado, hay que hidratar a la paciente. Si la cabeza está alta, no hay una buena presión del de la cabeza sobre el cérvix, entonces le hacemos una agnotomía, para que la cabeza descienda, presione el cérvix y se libere la oxitocina, ¿no? O anorexia, que es despegar las membranas, metemos el dedo ahí dentro del útero, dentro del cuello, pero no rompemos la membrana, solamente la despegamos de la adhesiva. ¿Qué estamos haciendo eso? Estamos liberando prostaglandinas. Las prostaglandinas entonces van a ayudar también a la contracción uterina. A veces el cuello está muy, muy duro, está tenso el cuello, a veces está hematoso. ¿De qué debemos dar ahí? Un antiespasmódico. Entonces damos un antiespasmódico y ese cuello se va a relajar. Y va a ser más fácil que dilate un cervix que está relajado, ¿no? Ahora, para mejorar las contracciones, ¿qué damos? Damos oxitocina. Entonces, la oxitocina hay que darle por infusión endovenosa. Como les decía ayer, ya no se da en forma directa, ni por vía intramuscular, menos por vía endovenosa, ¿no? Se da solamente por infusión. Se diluyen una ampolla de 10 unidades en 1 litro y le empiezan a pasar 8 gotas, que son 4.000 unidades, y cada 15 minutos
se van incrementando hasta que haya un buen nivel de contracciones. Ahí le mantienen ya la acentuación con la oxitocina. Entonces, mejora las contracciones. Este es tratamiento fundamental, la administración de oxitocina, ¿no? O pueden hacer la estimulación mamaria que les dije, de forma natural, si es que no tienen oxitocina para inyectar, simulan una succión en el pezón. Me enseña a la mamá cómo jalar el pezón como si el bebé estuviese succionando y se libera oxitocina en forma natural. Eso también va a ayudar a las contracciones, pero mejor es acentuar con oxitocina. Esto pasan a la vena por infusión, por goteo, y con eso van a conseguir de todas maneras que las contracciones mejoren. En algunos casos, que la paciente está agotada, está cansada, está ansiosa, preocupada, etcétera, podemos dar oxigenoterapia. Recuerden que el oxígeno no darnos mucha cantidad. Normalmente ustedes dan 3, 4, 5 litros, no dan más. Pues dan 10 litros por minuto. Eso puede ocasionar daño en el feto, que produce una displasia retroventricular al feto y puede quedar ciego por exceso de oxígeno cuando uno administra en el parto. Lo que la paciente con el oxígeno va a sentir mejor, que respira mejor y todo lo demás, pero no se abusa. Se da limitadamente el oxígeno, cuando sea necesario. Si no, no. Considerar también la posibilidad de dar antibióticos. Pues como esta paciente no avanza, están que la examinan. La examina la obstetriz, llama al médico residente, la examina el interno, llaman al asistente, el asistente viene con sus alumnos y todo el mundo la examina, esa pobre señora. Entonces, a más tactos, mayor posibilidad de infección. Más de 6 tactos durante el trabajo de parto ya se considera contaminado. Entonces, ¿qué hay que hacer para que no se infecte? Dar antibióticos en forma profiláctica, ¿no? Normalmente se da una cefalosporina. Puede ser una cefazolina, 1 gramo cada 6 endovenos, listo. Con eso ya lo hemos cubierto bien. Que siempre hay que prevenir la infección. Estas pacientes muchas veces terminan haciendo endometritis, ¿no? Infecciones en la zona genital. Tanto, tanto. Antes de pasar acá. Con eso debe mejorar. Si la paciente no mejora, ustedes la van evaluando, ¿no? Cada hora, cada 2 horas, según el grado de dilatación que tenga, si es primípara, si es multípara. Según el caso, ustedes van evaluando periódicamente. Si no mejora, a pesar que le mejoraron la dinámica, ya le mejoraron la dinámica, pero no avanzan, pues, mejoran al cesárea. Pero en la gran mayoría de los casos, si solamente es distocia de la dinámica, es distocia de la contracción y le hemos mejorado la contracción, con eso debe corregirse, avanzar y tener su parto vaginal, así que no hay ningún otro factor obstétrico que lo impida, ¿no? Y listo. Bien, ahora nos vamos a ir al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El parto precipitado. Este es lo contrario del parto prolongado, ¿no? O del parto disfuncional. Este es lo contrario. El parto precipitado se llama así cuando el parto dura menos de 1 hora en una multípara o menos de 2 horas en una primípara. Entonces, uy, qué bien, qué rápido. No, a veces esto termina en forma tumultuosa. Puede haber daño hacia la madre o hacia el feto. Cuando el parto es demasiado rápido, tanto la madre como el feto se pueden dañar, como va a ser ahorita. Todo no puede ser demasiado rápido. Es peligroso. No es bueno que el parto sea así tan rápido. Claro que ojalá la fisiología fuera que sí, que el parto no durara tanto, ¿no? Tanto para la mamá como para el médico que atiende, sería ideal que durara 1 hora, máximo 2 horas. Estamos en un parto y horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas en una primípara, que es lo que dura normalmente, y a veces se prolonga. Pero en el parto precipitado, en forma anormal, se produce una hiperdinamia. Va a haber una hiperdinamia. Y esa hiperdinamia es lo que va a hacer que el parto se acorte en su duración. Pero como les repito, eso es peligroso.
para la madre como para el feto. ¿Qué se puede ver eso? Cuando hay mayor excitabilidad de los centros nerviosos del útero, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, cuando la paciente tiene preeclampsia o eclampsia, hay una excitabilidad de los centros nerviosos del útero. Estas pacientes que tienen eclampsia hacen parto precipitado o preeclampsia severa. No siempre, ¿no? Porque nosotros tratamos de prevenir y tratamos de operar lo antes posible, porque el parto precipitado siempre es peligroso. Pero una de las razones es que la preeclampsia o eclampsia aumentan, producen una mayor excitabilidad de los centros nerviosos del útero y eso va a acelerar el parto, ¿no? También puede ser por aumento de las neurosecreciones de oxitocina, se produce más oxitocina. Mayormente eso es iatrogénico, muchas veces no estamos induciendo un parto, estamos acentuando un parto o induciendo sobre todo, y le pasamos mucha oxitocina, le pasan a chorro, a veces sin darse cuenta y otras veces dándose cuenta. Le pasan la oxitocina y el útero se comienza a contraer y hace un parto precipitado, ¿no? Hay algunas pacientes que tienen una contextura vigorosa de la musculatura uterina, tienen un uterón, un útero suculento, ¿no? Tremenda musculatura del útero, su útero se contrae con fuerza y el parto se produce rapidísimo. Eso sucede en algunas pacientes, ¿no? Puede haber hay una causa también psicológica. Las pacientes psicológicamente hacen de que su parto se produzca en poco tiempo, ¿no? Y eso puede suceder, les cuento a mí una anécdota que me pasó hace años cuando era R3, que yo estaba controlando, haciendo su control prenatal a una paciente y justo yo no estaba de guardia ese día, ya me iba, era la 1 de la tarde, tenía clases a las 12 en el hospital del niño, salía yo del hospital militar y me ve la señora era su primer bebé, era una señora alta, así, como se dice, atlética, era esposa de un capitán. Y me ve la señora, me dice, doctor Gamboa, qué gusto de encontrarlo para que me atienda mi parto. Digo, señora, yo no estoy de guardia, le digo, me estoy. No, doctor, me dijo, usted me tiene que atender. Señora, yo no, 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 doctor, me dijo. Me agarró ahí el brazo. Ya le digo, ya señora, está bien, yo la voy ahorita a examinar para ver cómo está. Entonces, entró a sala de parto y estaba así con mi chaqueta para irme ya a mi clase, ya con ropa de calle. Le pido un guante a la Catriz, que es mi amiga. Le digo, para examinar a la señora que yo la he estado controlando. ¿Con cuánto está, doctor? Con 2 centímetros, le digo. Mira, el cuello está incorporado 100%. Está con 2 centímetros, pero la cabeza está bien encajada, le digo. Y la dinámica es buena, los latidos están normales. Le digo, señora, son las 2, es la 1 de la tarde, usted estará dando a luz más o menos, calculo yo, entre las 6, 7 de la noche. ¿Qué cosa? Me dijo, usted no, usted me va a atender. Señora, yo no puedo atender, me voy a mi clase. Doctor, por favor. No, señora, entonces yo le comienzo a hacer la historia, escribir para irme. 5 minutos, escribir lo que he encontrado en el examen. Ay, doctora, comienza a quejarse la señora. O dice que comienza a quejar como así a los 5 minutos, como si tuviera dolores de parto. ¿Qué cosa le digo? Y yo me iba a ir, ya había escrito mi nota de ingreso, todo. Ay, comienza a gritar la señora. Y estaba en la sala de examen cuando recién ingresan las pacientes, ni siquiera estaba en sala de dilatación. Porque ahí en el militar hay una sala de examen, hay una sala de dilatación y hay una sala de expulsivo donde uno atiende al parto. Va yendo de sala en sala. Estaba con 2 centímetros, 5 minutos después comienza con las contracciones así fuertes y la paciente comienza a quejarse. Entonces le digo, señorita Pérez, pásenme un guante antes de irme, voy a ver, estar seguro con cuánto está. Increíble. Le digo, está con 6 centímetros. ¿Qué cosa? No, ya no está con 6, está con 8. Le digo, señora, está con. Ya, pásame una camilla. Trajo la camilla y le hemos pasado a la sala de expulsión con la justa.
Normalmente ahí en el hospital militar uno cuando atiende el parto tiene que entrar con su scrap, ponerse su gorro, su máscara, su bota, su mandilón, lavarse bien las manos previamente, ponerse los guantes, tiene que poner a la paciente, lavarla, hacerle el lavado perineal, ponerle después los campos operatorios, los empujar, le pone su anestesia, era primí para hacerle su epicio, eso es lo normal, ¿no? Ahí te demoras más o menos un buen tiempo. Pero la señora yo le he pasado así, con la justa, o sea, a la cama de expulsivos. No me he cambiado nada, sin gorro, sin máscara, sin nada. O sea, con la justa me puse los guantes, pero sin botas, sin nada, sin mascarilla. Y la señora estaba ahí pasada en la cama y seguía pujando. Le dije, señora, no puje. Yo pensaba hacerle una epicio, ¿no? No me dio tiempo. La señora seguía pujando. Señora, me he tenido que abalanzar ahí y proteger el peiné y la cabeza del feto para que no salga, iba a salir como un misil ese niño. Y no era un niño tan pequeño, era un niño normal, era un niño más o menos de 3.500. Así que con la justa se podido detener a ese niño que salía, pero pues, si no lo detenía se iba al suelo. El niño salió, salió el niño y detrás salió la placenta. Ahí nomás salió la placenta solita. Salió el niño y la placenta, todo acá. Dios mío, ya corté el cordón, lo reanimé al niño. Pues el niño estaba bien, salió llorando. Yo llamé al neo para que lo lleve, revisé no, ni siquiera no le había hecho epicio y ni siquiera se había desgarrado. Ni siquiera un desgarro tipo uno. Nada, ni una gota, nada, ni siquiera sangraba. El útero contraído. Oye, esa es una de las experiencias más increíbles que he tenido yo en mi carrera. Un parto precipitado de tipo psicológico. Entonces ya, pues, caballero, ya lo pasé, le comencé a hacer el resumen del parto, partograma, parto precipitado, todo esto acá. 1:30 ya había terminado. Había terminado todo de escribir, todo el procedimiento. De 1:05, en 25 minutos, una primeriza. Toda la atención completa. Y la paciente me dice, ya ve, doctor, yo le dije que usted me iba a atender mi parto. Eso parece que fue una causa psicológica, ¿no? Ahí en el militar los pacientes, pues, que son de clase media para arriba, o sea, los oficiales, todo, ellos son muy pegadas a su médico. Cuando un médico las controla y agarran una buena relación médico-paciente, entonces ya no quieren que nadie otro las toque, más que su médico. Ese es mi médico, dicen ellos. Y así es ahí, pues, ¿no? Esposa de oficial, hija de general, esas son las más bravas. Pero en este caso se cumplió lo que la paciente dijo. Al final yo 1:30 terminé y me dio tiempo de sobra para ir a mi clase, porque está cerquita, ahí en la Avenida Brasil, pues, en el hospital del niño. Fui a mi clase normal. Oye, ni siquiera me ensucié de sangre, ni nada, ni de líquido, no, ni me salpicó una gota. El paciente casi no sangró casi nada, y el niño salió llorando. Esos son casos no normales. Es un caso realmente anormal de cómo suceden los partos. Ojalá todos los partos fueran así rapiditos, pero no, pues es peligroso, como vamos a ver ahorita. Bien, entonces en la clínica se caracteriza por aparecer con el inicio del trabajo de parto, con dosis completa rapidísimo. ¿Qué pasa? Existe una hiperactividad uterina, hay taquisistolia, hipersistolia, hipercronía, ¿no? Se conserva la triple gradiente descendente y esto va a llevar a una dilatación e incorporación rápida del cervix. Se incorpora y dilata el toque por acción de las contracciones. La paciente se halla agitada y se queja de dolores casi continuos. A la palpación se aprecia la dureza exagerada, a veces leñosa del útero durante la contracción. Y estas contracciones se presentan así casi sin reposo, o sea, son subnitrantes. El útero se relaja, pero apenitas. Y tiene la contracción, se relaja un poquito, otra vez la contracción, y otra vez, y otra vez. Y eso hace que el parto no dure mucho.
Entonces, acá ustedes ven en esta hoja de las contracciones, bueno, el tono está al comienzo en 10. Se van produciendo las contracciones más rápidas, ustedes ven que el tono va subiendo. Hay una tendencia a la hipertonía. Las contracciones cada vez duran menos, pues son intensas, pero son más seguidas. Son contracciones subnitrantes, ¿no? Más de 5 en 10 minutos. En este caso hay 7. ¿Por qué le digo que puede ser perjudicial este parto precipitado? Puede desprender la placenta, pues un DPP, y eso puede matar al niño. Puede comprometer la vida de la madre por la hemorragia. Se pueden producir traumatismos y desgarros del canal del parto. Se desgarra el cérvix, se puede desgarrar el ano, se puede desgarrar el recto, mucosa rectal, ¿no? Ahora, la brusca evacuación del útero predispone al shock, es un shock neurogénico por descompresión brusca del útero. El, el abdomen nunca se debe descomprimir tan bruscamente, ¿no? Paulatinamente. Cuando lo hacen demasiado brusca de un solo golpe, eso predispone al shock. Una vez salido el niño, el útero se va a retraer mal y va a favorecer la atonía uterina. Entonces, estos pacientes muchas veces hacen hemorragia postparto. Ahora, el feto también es expuesto al traumatismo y a la hipoxia. Como le digo, se pueden caer al suelo. Una vez vi así, ¿no? Una residente que estaba atendiendo ahí el parto vaginal. Está que pujaba, ella estaba arreglando de espaldas, arreglando su mesa, eso se demoraba, y la paciente pujaba. Cuando ella fue a ver, hoy ya no había feto. Oye, el feto se había caído, estaba ahí en la esquina. Y ella empezó a llorar y ahí se dio cuenta. Realmente que el piso es un piso blando y no le ocasionó ningún daño al bebé. Imagínate, ese niño se podía haber traumatizado, podía haber tenido una fractura, podía haberse muerto. Con un parto precipitado no puedes perder de vista al bebé. No te puedes voltear a arreglar la mesa del parto, no puedes perder tiempo en eso. De frente tienes que ir a atenderlo, si no te gana y sale como una bala ese bebé. Ten mucho cuidado con el parto precipitado por todos los problemas que puede ocasionar. El manejo, hay que tratar de identificar la causa que provoca el trastorno, que es muy difícil de decir cuál es la causa. Es algo que sea iatrogénico, ¿no? Que le han estado poniendo oxitocina, induciendo con oxitocina, en lo cual tiene que quitarle la oxitocina y dejarle una vía libre, ¿no? Cambiar de posición a la embarazada en posición de costado. Algo que yo he visto, o sea, que da efecto, cuando la paciente está así muy agitada, con hiperactividad, ponerle petidina. La petidina como que la desconecta a la paciente, la relaja, las contracciones disminuyen y el parto avanza normal. Pues la petidina, yo he tenido experiencia usando petidina con buenos resultados, ¿no? Antes se usaban los anestésicos como el cloroformo, el éter, el tricloretileno. Eran buenos, o sea, para relajar las contracciones. Actualmente ya no se usa, eso quedó en desuso. ¿Por qué? Porque el feto se va a deprimir, se deprime en forma respiratoria, entonces ya no se usa. Pueden utilizar algunos sedantes del útero, ¿no? Algunos topolíticos como los beta-adrenérgicos, el isosuprina, la ritodrina o el nifedipino sublingual. Pero la verdad es que cuando estás ante un parto precipitado no te da tiempo para hacer nada. Hay que sacarlo al niño antes de que le pase algo, ¿no? Si se instaló un sufrimiento fetal, lo terminas por la vía más rápida, que siempre la vía más rápida va a ser por vía vaginal, ¿no? Bien, entonces esto es lo que nosotros conocemos como el parto precipitado. Hemos visto el parto prolongado o parto disfuncional, que por hipodinamia, el parto precipitado por el efecto contrario, por hiperdinamia. Ahora vamos a ver un tercer cuadro. Este tercer cuadro es el más peligroso de todos. Es lo que se llama el parto obstruido. Acá va a haber hiperdinamia, pero la hiperdinamia va a ser secundaria. O sea, no es que esté alterada la fuerza de contracción como en los otros dos casos.
En el primer caso, parto prolongado, y en el parto precipitado, la, la actividad uterina estaba alternada. En una había hiperdinamia y en la otra hipodinamia, ¿no? Acá no. Acá la dinámica al comienzo está normal, pero por algún motivo, por algún obstáculo, entonces existe la imposibilidad que el feto pueda atravesar el canal. Es imposible que este elefante pase por el ojo de una aguja. Posible. Bueno, es imposible que este feto atraviese ese canal, porque es muy grande la cabeza del feto, la pelvis normal, o la cabeza es normal, pero la pelvis es muy chica, o el feto entró, el feto es normal, la pelvis normal, pero entró en una mala actitud de presentación, con la cabeza extendida, o hizo enciclitismo, o de repente hay un tumor previo, hay una conglutinación cervical, hay un obstáculo que no permite que el feto atraviese el canal. Es imposible, no va a pasar, esa cabeza no va a pasar por el canal. Entonces, ¿qué hace el organismo? Para ayudar a vencer el obstáculo, el útero se comienza a contraer con más fuerza, o sea, hay una hiperdinamia secundaria, comienza a contraerse, aumenta la fuerza de contracción, la intensidad, la duración, la frecuencia, para vencer el obstáculo. Pero como es imposible que ese feto atraviese el canal, entonces van a pasar dos situaciones. O el útero se rompe, siempre por el lado más débil, que es el segmento, o se queda contracturado. Se queda así contracturado, agarrotado. Y de repente ya desaparecen las contracciones, el feto se muere y comienzan a tener cambios degenerativos irreversibles. Adiós útero, adiós feto. En los sitios donde lógicamente no hay sala de operaciones, digamos, ¿no? Zonas rurales, puede pasar eso. Pero vamos a ver cómo es la evolución, porque este parto fluido es bien importante porque se presenta por un mal diagnóstico del médico. El médico no se da cuenta que ese feto no va a salir por esa pelvis. Y a pesar de eso le da chance vaginal. Y comienzan a suceder los eventos y no se da cuenta que ese feto no va a salir. E insiste en darle chance vaginal. Al final termina rompiéndose. Es imposible. O a veces el feto se muere. Y dice, "Ay, ya se murió, dale chance vaginal". Ni muerto, ese niño, aunque esté muerto, no va a poder atravesar ese canal. Ese hay que operarlo sí o sí. Es el parto frío. Si ustedes ven las causas de muerte materna, ustedes ven que la causa más frecuente en el país es la hemorragia, ¿no? Acá en Lima es la hipertensión inducida por el embarazo, pero en el país la primera causa sigue siendo la hemorragia. En segundo lugar, la hipertensión inducida por el embarazo. En tercer lugar, el shock séptico, las infecciones. En cuarto lugar, el aborto. Y en quinto lugar, el parto obstruido. El parto obstruido ocasiona muerte materna, sobre todo en las zonas alejadas del país, en las zonas donde no hay profesionales, no hay de salud, donde no hay centros de salud, centros especializados. Bueno, entonces los ven empíricos, la comadrona, ven y ven, no se dan cuenta pues, que ese feto no va a atravesar y le dan chance vaginal, al final el útero se termina rompiendo, o a veces queda así contracturado y la paciente se muere. Muchas veces se muere, a veces el útero no solo se rompe, sino estalla, se rompe todo. Y si no la opera, sí se muere la señora. Entonces, es una causa importante de muerte materna, el parto obstruido. El parto obstruido no es juego, es algo que ustedes deben evitar. ¿Cómo? Haciendo un buen diagnóstico. Si ustedes hacen un buen diagnóstico, no tiene por qué haber parto obstruido. Si están en condiciones de, de atender, entonces lo tiene pues el especialista, no tiene sala de operaciones, no operar. Y si no, si ustedes están en el seguro, la refieren. No se les ocurra tener por vía vaginal un parto obstruido. Simplemente la refieren. Si tienen dudas, la refieren. Ante la posibilidad de que termine en sala, la refieren simplemente. No esperen, o sea, que se le complique para recién vamos a referir, no, se les va a morir.
La obstetricia moderna es una obstetricia preventiva. Hay que evitar que el feto se complique para recién actuar, no. Hay que evitar, hay que actuar antes, evitar que se presente la complicación. Entonces, el parto obstruido, como le decía, se presenta cuando existe la imposibilidad mecánica para que se cumpla el mecanismo del parto. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo. Hay algo que va a impedir que el feto atraviese el canal. Ven ahí, este es un útero normal, lo que veíamos adelante, ¿no? La formación del segmento y el anillo. El anillo es importante porque va a ser un signo que nos va a decir cuándo está el útero a punto de romperse. Porque este anillo cada vez se va a hacer más alto, el segmento se va a distender cada vez más y al final se va a terminar rompiendo. Entonces este anillo, lo vamos a ver ahorita, cómo se forma, cómo se ve en la paciente, lo vamos a ver también. Pues es un anillo patológico. ¿A qué se puede ser ocasionado por una incompatibilidad cefalopélvica? Un feto en transverso, imagínate que el feto esté atravesado y le estén dando trabajo de parto. Como, como una vez vio, ¿no? Por 12 años, cuando recién había llegado a la maternidad, refirieron una paciente así con feto en situación transversa y la habían estado atendiendo el parto, con el feto atravesado. Y mire, llegó con una contractura permanente, ya estaba degenerando todo. Las membranas estaban rotas, el feto estaba atravesado y el útero estaba contracturado. ¿Y qué hicimos? Abrimos el abdomen, fue una laparotomía y sacamos el útero, así con feto adentro y todo, así, papá, lo sacamos con antibióticos, dejamos un dren y todo, y felizmente la paciente evolucionó bien, porque había estado ahí, habían tenido creo 2 o 3 días en trabajo de parto, con el feto en transverso, ¿se imagina? Venía de la serranía de acá de Lima, pues Sayón, Ollón, no sé por ahí, uno de esos sitios. Terrible, ¿no? La presencia de tumores previos, con glutinación cervical, es cuando el cuello está totalmente cerrado y pegado y no se dilata por nada del mundo. Eso no va a dejar que no dilata y las contracciones se van a incrementar para hacerlo dilatar y no va a poder y se va a arrancar el cervio, causar una hemorragia y se puede morir. Entonces, toda esta patología puede presentarse. No es frecuente, pero se puede presentar, ¿no? Los tumores previos, la conglutinación. Pero sí, lo más frecuente es la incompatibilidad cefalopélvica, que eso sí se presenta con bastante frecuencia, pero que nosotros debemos saber diagnosticar, nada más. Si tú diagnosticas que es una incompatibilidad cefalopélvica, entonces no le vas a dar chance vaginal, simplemente lo operas y listo. La clínica, en una primera etapa, ya al comienzo del parto obstruido, cuando empieza el trabajo de parto, va a haber una hiperdinamia hipertónica. O sea, va a haber hipertonía más una hiperactividad uterina, ¿no? Y presencia de policistolia e hipertonía. La paciente, ¿qué es lo que siente? Un dolor exagerado y continuo. ¿Dónde? En el hipogástrico. Se va a quejar de mucho dolor, esa zona va a estar muy sensible, ¿no? Entonces hay una gran sensibilidad uterina y una dureza permanente, o sea, por la hipertonía. Casi, ese útero casi no relaja, apenitas, contra. Si ustedes escuchan los latidos cardíacos, ya están alterados. De repente hay una taquicardia fetal. Ese feto está siendo afectado, está en hipoxia y se está defendiendo ante la hipoxia. Entonces, en esta etapa puede evolucionar a cualquiera de los dos estadios siguientes, ¿no? O se rompe el útero o pasa a lo que se llama la hipodinamia secundaria por fatiga muscular, ¿no? Que es lo que ya no se contrae el útero, pues se queda contracturado. Hay una fatiga muscular porque ha trabajado tanto y se queda paralítico, digamos. Ya no contrae, no relaja, nada, se queda así fijo. Esa es la hipodinamia secundaria por fatiga muscular. Entonces, si evoluciona a ruptura uterina, ¿no? Antes de que el útero se rompa, se produce una inminencia de ruptura uterina. O sea, el útero te avisa que se va a romper. Y una de las formas como te avisa el útero es mediante 3 signos que se conocen como el síndrome de Van Frommer-Pinar. Como el esfuerzo que hace el útero es ineficaz, ¿no?
para que el feto avance, entonces va a retraer las fibras musculares hacia arriba. Jala el segmento hacia arriba y este se comienza a adelgazar y se distiende exageradamente. Entonces va a haber un límite entre el segmento y el cuerpo del útero. Se van a delimitar mediante la presencia de un anillo, que es el anillo de Van. El anillo de Van, que es una depresión que uno ve alrededor del abdomen, donde arriba se ve el útero contracturado y abajo se ve el segmento distendido, el anillo de Van. Ese es un signo que nos dice, mira, se está jalando tanto el segmento que en cualquier momento se va a romper. El anillo de Van es el primer signo. El segundo signo que se encuentra es el signo de Frombe. Ustedes a nivel de la zona de los flancos van a palpar unas cuerdas tensas, engrosadas, ¿no? Por eso, ese es el signo de Frombe. ¿Qué son esas cuerdas que uno puede palpar ahí? Se ven y se palpan, sobre todo. Más se palpan que se ven. Son los ligamentos redondos. Los ligamentos redondos vamos a ver, nacen más o menos a la altura de los cuernos y van en dirección hacia las ingles. Entonces, cuando el útero está muy contracturado, jala los ligamentos redondos y los pone como dos cuerdas tensas que se pueden palpar, y ese es el signo de Frommer, ¿no? Ustedes ven el anillo de Van, palpan los ligamentos redondos, signo de Frommer, y el signo de Pinat, que nos dice cuando hay edema y este es sanguíneo del cerebro, y vagina y vulva, entonces va a perder sangre, comienza a sangrar. Pero es un sangradito así oscuro, ¿no? Y escaso, no es abundante. Ese es el signo de Pinar. Ya se están rompiendo fibras a nivel del útero, a nivel del segmento. La paciente empezó a sangrar, no de Pinar. Entonces, aparte de estos tres signos, va a haber un dolor exagerado, un dolor intenso a nivel del segmento. Tú no puedes ni tocar el segmento, duele demasiado. Entonces, todo esto constituye la inminencia de la ruptura uterina. Si ustedes no intervienen, no tratan en este momento, se va a romper el útero. En la mayoría de los casos se rompe el útero. Decidieron dar, ya se rompió el útero. Y en algunos casos no se rompe, se queda contracturado. Son los menos casos. Entonces ustedes ven acá, miren, el útero se contrae, el segmento se distiende, entonces el límite entre el cuerpo del útero y el segmento es el anillo de Van. Este es un esquema que vamos a ver ahorita. Entonces acá ustedes pueden ver en esta paciente, miren, historia cesárea anterior, por encima del ombligo está el útero, cuerpo uterino, está bien contraído, mire, y casi el segmento se ha distendido tanto que está más o menos a 2, 3 veces el dedo debajo del ombligo. Ahí está esa hendidura que ustedes ven, ese es el anillo de Van, ¿no? El anillo de Van. Miren la longitud del segmento, la forma como está tan distendido. Eso puede romper. Esta señora deben operarla si no se va a romper el útero a nivel del segmento. Acá es otra foto donde está mucho más marcado. Pues tú sabes ahí ni cuál es el fondo y cuál es el segmento, porque está tan distendido y el anillo de Van está casi a nivel del ombligo, ¿no? Esa hendidura ahí que se prolonga en ambos lados. Acá es otra paciente que también tiene un anillo de Van, ¿no? Hasta el fondo del cuerpo del útero y abajo el segmento distendido. Este es el anillo de Van. Si ustedes palpan acá, van a encontrar dos cuerdas tensas que son los ligamentos redondos, que es el signo de Frommer, ¿no? Y probablemente esta paciente esté sangrando, sangrado escaso, rojo oscuro. Bien, eso con respecto al síndrome de Van Frommer-Pilat. Con respecto a la contractura, desde la etapa final de la lucha contra de la contracción contra el obstáculo. O sea, el útero se ha contraído tanto para vencer el obstáculo, ya no da más, ¿no? Entonces queda como agotado, porque ha trabajado en forma prolongada y ha hecho un excesivo trabajo para contraerse y vencer el obstáculo y no ha podido. Entonces las fibras musculares acá ya comienzan a sufrir un proceso degenerativo que son irreversibles. El dolor desaparece,
Ya no hay dolor ni provocado, ya no hay contracción. Desapareció todo, ya la dinámica uterina desapareció. El útero simplemente está contracturado, sin dolor, sin nada. Ya está degenerando. Si ustedes palpan el útero, está duro, leñoso. El anillo del Van está alto y pronunciado. Ya no hay contracciones. Los latidos fetales ya no hay latidos, se murió el feto. La evolución del parto se detiene por falta de dinamismo. Acá ven ustedes un anillo de Van recontra marcado. Un segmento muy distendido. Miren cómo le han dado trabajo de parto hasta este nivel esta pobre paciente. Esta señora ha estado dando trabajo de parto y no ha avanzado, ha hecho un parto obstruido. Probablemente era una desproporción cefalopélvica, pero esto se contraía. Mira cómo se ha contraído acá arriba y el segmento cómo se ha distendido. Y el anillo de Van, mire, ¿por dónde está el anillo de Van? Bien pronunciado. Y si ustedes ven eso, saben pues que está siendo un síndrome de incompatibilidad cefalopélvica. Síndrome de Van Frommer-Pinal es incompatibilidad, hay que terminar el embarazo por vía alta. Entonces, el manejo, en todos los casos, el manejo es operación cesárea. Aunque el feto esté muerto, que veces, ¿no? Se murió el feto, ya, entonces ya sácala por vía, no, que nazca por vía vaginal. Oye, no va a salir por vía vaginal. Es imposible, el feto vivo o muerto no va a pasar por esa pelvis. Imposible. De repente es muy grandazo, muy cabezón, la pelvis no es buena. No, no va a pasar. Así esté muerto. Igual hay que operarla, aunque sea, ya se murió el bebito, igualito hay que entrar a operarla. Eso es, digamos, en forma categórica, ¿no? Y eso se ocasiona por un mal diagnóstico. De, como esta clase es un poco más corta que la anterior, quiero terminar yo con una anécdota un poco triste, no sé, sobre un caso clínico que sucedió ahí en la maternidad de Lima hace unos años, sobre un parto obstruido que fue mal manejado. Pero ustedes, se los voy a contar para que ustedes no cometan ese error. Miren, les cuento, era una paciente de 19 años, una adolescente, 19 años, primigesta, controlada, tenía una altura uterina de 39 centímetros. Por la regla del 100, ese feto estaba entre 3.700 a 4.100, más o menos. Podía ser macrosómico, primigesta, ¿no? Entonces, de arranque, esa paciente debe haber sido programada para operar por probable efecto macrosómico en un adolescente, que es factor de riesgo. Pero ¿qué hicieron? La hospitalizaron y cuando arrancó su trabajo de parto, la pasaron a central obstétrica un día X, ahí en la maternidad. Entonces la paciente llega a las 2:30 de la mañana y la ve el médico residente de tercer año de guardia. Entonces la ve, la examina, ve que la dinámica era una dinámica buena, los latidos estaban buenos, estaba con 6 centímetros de dilatación, las membranas estaban íntegras, la altura de presentación estaba en -4, bajaba a -3. Ya, alta para una primeriza. Cabeza alta, ojo, con una altura uterina de 39, o sea, un niño de 4 kilos, cabeza alta, yo inmediatamente lo hubiera operado. ¿Qué hizo el residente? Chance vaginal. Dijo, vamos a hacerle un monitoreo, que le hagan un trazado para ver cómo está y que darle chance vaginal, para que salga por vagina. 2:30 de la mañana. Le hacen su trazado, 3:30, ¿no? 4:30. Va evolucionando la paciente. Y a las 5:30, más o menos de la mañana, después de 3 horas, el residente la reevalúa, ¿no? La reevalúa. ¿Qué encuentra? Primero, en el trazado había una taquicardia fetal. Los latidos estaban más de 160 por minuto. Mira,
y había una hiperdinamia. Estaba haciendo un ataque sistólico, hipersistólico. Una muy buena dinámica. Y le hace el tacto vaginal y la paciente seguía con 6 centímetros, membranas íntegras, y la altura de presentación se estaba formando capo, un capo sucedáneo. Capo quiere decir que se está edematizando. A veces cuando la cabeza no entra bien en la pelvis, se comienza a edematizar. Ese edema ahí en el cuero cabelludo del feto se llama capo, capo sucedáneo. Ustedes piensen que de forma capo, no siempre, ¿no? Pero puede tratarse de una cabeza que no es compatible con la pelvis. Hay que pensar en eso, en esa posibilidad cuando se forma un capo, ¿no? Se comienza a formar el capo. Con hiperdinamia, con taquicardia fetal, una chica de 19 años primigesto, con un feto de aproximadamente 4 kilos. ¿Qué hace el residente a esa hora? 5:30. Yo lo hubiera operado. Olvídate, ya, pues, ya se dio chance y todo, opérala. Olvídate, está con hiperdinamia y no dilata. Tiene 4 horas con la misma dilatación o 3 horas con la misma dilatación. A pesar de la buena dinámica, eso es un parto obstruido. Probablemente hay una incompatibilidad cefalopélvica. ¿Por qué? Porque está haciendo capo. La cabeza está alta y se está formando un capo de 2 centímetros. Le pone ahí como si la altura de presentación fuera -1 cuando ese es el capo el que está creciendo. No es que la cabeza esté bajando. La cabeza sigue en -3. Bueno, ¿qué hace el residente? Le rompe membranas. El líquido estaba claro. Le rompe membranas. Le pone oxitocina, como si se tratara de un parto disfuncional, como si se tratara de una hipoactividad uterina, porque la oxitocina se administra cuando tú quieres mejorar las contracciones. Pero acá no había hipodinamia, había hiperdinamia. Y esto está contraindicado administrarle oxitocina. Pero aún así, el residente le pone oxitocina, rompe membranas, le pone oxitocina y la completa digitalmente. ¿Sí? La completa. Dios mío, es horroroso lo que se hizo. Bueno, a las 6:30 de la mañana, él pone dilatación completa, altura de presentación en 0, capu de 3 centímetros. Oye, lo que está bajando no es la cabeza, no está encajando la cabeza, se está formando un capu que está llegando ya hasta abajo. O sea, está totalmente edematizado. Seguramente habría cabalgamiento de suturas y qué sé yo, ¿no? La dinámica, las contracciones eran subditrantes, o sea, seguidísimas y había hasta hipertonía. ¿Qué hace el paciente? Atención del parto vaginal. Entonces comienzan a atender el parto. Ah, señora, puje, 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 puje. Comienza ya la completó la cabeza. Señora, usted no puja bien, puje. No pujaba. Hay que hacerle crisel. A ver, súbete arriba. Se suben arriba de la paciente y comienzan a empujar todo el mundo, a ayudar para que salga la cabeza. Sigue la atención del parto. ¿Qué creen que pasó? Adivinaron. La paciente a sangrar. Comienza a sangrar, pero sangra en cantidad. Todos los residentes se asustan. Para eso ya eran algo así como las 7:15 de la mañana. La paciente comienza a sangrar. De las 6:30 a las 7:15, 7:30, pasó 1 hora de expulsivo. Le habían hecho crisel, le habían empujado, quería sacarlo a la fuerza. Imposible, esa cabeza no va a salir por esa pelvis. Pero insistieron. Le pusieron oxitocina para aumentar más las contracciones. Se podía haber desprendido la placenta, se podía haber roto el útero, podían pasar mil cosas, pero la paciente comienza a sangrar. Ese es un indicio de que el útero ya se rompió. Entonces, ¿qué hace? Se asusta y la sube a sala de operaciones para operarlo. El médico responsable del sector estaba operando a otra paciente, no sabía el caso.
Él estaba resolviendo, otra paciente, operando, qué sé yo, y estaba en sala, y estaba ocupado, mientras que el residente seguía esperando ahí, en la antesala. Nosotros entrábamos de guardia, felizmente yo siempre llego temprano de guardia, antes de mi hora, para ver qué deja. Entonces, cuando vemos a la paciente tan mal chocada, le digo, ya hay que entrar nosotros. Entro con otro colega, vamos a entrar. Ya entramos, rapidito, 7:30. Entramos, Dios mío. Abrimos, ¿no? Hacemos mío para entrar rapidito. ¡Pra! ¿Qué es lo que encontramos? El feto estaba nadando ahí entre las tripas, muerto. El feto estaba muerto. Era un fetazo grandazo, que al final pesó 4 kilos 300 y pico. Un fetazo, un feto macrosómico, de 4.390 creo que era el feto, o 380 algo así. Y estaba muerto. Y había ahí, entre las tripas, había como 2, 3 litros, como 3 litros. Bueno, estaban mezclados con el líquido amniótico también, ¿no? Sangre mezclada con líquido amniótico, había como 2 a 3 litros. El útero no solamente estaba roto, había estallado. Sí, había estallado como si le hubiera caído una granada y explotado ahí. Sí, había explotado el útero. La vejiga estaba rota. No se podía suturar, sangraba de todos sitios. Lo único que quedaba ahí hacer era una histerectomía para salvarle la vida a la paciente. Pues estaba chocada, poniéndole sangre por aquí y por allá. Se iba a morir. Tenía que sacar el útero, caballero. La chica es primigesto, adolescente. Pero ¿qué hacemos? Si tratamos de salvar el útero, se va a morir la señora. Y no quedaba otra que sacar el útero. Ya, histerectomía. Vamos a suturar la vejiga. Dejarle con sus ojos y todo lo demás. Felizmente, gracias a Dios, la paciente evolucionó bien. Ella evolucionó bien de su histerectomía, de su sutura de vejiga y todo lo demás. El problema es que la paciente ya se quedó sin útero, sin posibilidad de volver a gestar, y su único hijo que había tenido se murió. Y todo por el mal manejo de un residente. Y todavía un residente, mira, que ha sido mi alumno, que había sido mi interno, que fue ahí residente 3 años, porque era R3. Había sido el hijo del director del hospital cuando yo entré al hospital. El hijo del director era él. No, era del subdirector, no era el director, del subdirector del hospital. Y era un chico que era pegado a mí, siempre fiel, fiel a mí, siempre para. ¿Cómo cometió ese error tan grande? Yo no entiendo, o sea, ¿cómo cometió ese error? Yo le dije, pero mira, esta clase que les estoy dictando yo sobre el parto obstruido es una clase que yo la dicto hace más de 10 años, 15, 20 años quizás que dicto esta clase. Y esa clase yo se la dicté a él. Le digo, "¿Pero ¿no has escuchado mi clase de parto obstruido sobre incompatibilidad?" Le digo que si hay hiperdinamia y hay dilatación estacionaria, no se pone oxitocina y hay que operar. Es un parto obstruido. ¿Cómo le vas a poner oxitocina? ¿Saben qué me respondió? Doctor, yo no fui a su clase. Casi le pego. ¿Cómo me va a responder eso? Su decisión no dependía de que haya escuchado mi clase o no. Era elemental, o sea, lo que tenía que hacer. Si yo les pregunto a ustedes que han escuchado el caso, yo sé que todos ustedes hubieran hecho cesárea, hubieran decidido cesárea. Yo creo que hasta el portero que está ahí dice cesárea. Pero sin embargo, él no decidió cesárea. Él decidió parto vaginal. Hasta el final, parto vaginal, y lo único que logró es que el útero se rompa. Y desgració pues a esa pobre niña, ¿no? Imagínense, una chiquita de 19 años, con un uterazo, ¿no? Un útero de 39 de altura uterina, un feto macrosómico, 4 kilos 350, que está haciendo hiperdinamia, que la cabeza está alta, el feto comienza a hacer taquicardia, ya está entra en hipoxia, y le sigue, y le sigue dando chance vaginal, y lo peor de todo es que le pone oxitocina para que haya más hiperdinamia
y se desprenda la placenta o se rompa el útero, porque eso va a ocasionar el exceso de una dinámica uterina. Se rompió el útero, se murió el niño, estalló el útero, tuvimos que sacarlo. Y esa pobre chica quedó condenada a no tener nunca más un bebé por una mala decisión médica. Lógicamente a ese residente lo sancionaron, le cortaron la mano para que ella no entre a sala de operaciones, todo fue un escándalo ahí institucional, porque nunca se había visto un manejo de esa manera, pero eso puede suceder. Entonces ustedes, ante la duda, siempre llamen. ¿Qué les parece? Este efecto es muy grande. Mira, la altura uterina tiene casi 40, es un macrosómico. Todo lo macrosómico mejor se opera para evitar este tipo de problemas. No va a pasar, aunque la pelvis sea ginecoide, sea normal, pero es un feto grandazo, mejor opera. Y con todos los indicios que había, ¿no? Todos los parámetros que evaluables que nos decían, estamos ante un parto obstruido, ¿no? Seguramente, si hubiéramos tenido una foto de esa paciente, veríamos un anillo de Van, hubiéramos visto ahí, ¿no? Un tremendo anillo de Van, visible. Y en vez de operarle, intenta sacarlo por vía vaginal. No conocía ni qué cosa era el anillo de Van. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros diagnosticamos. Si no tenemos duda, no podemos, siempre hay que consultar. Aunque sean residentes o si sean especialistas, si tienen duda, busquen una segunda opinión. Yo a veces, y un montón de veces he tenido duda a veces. ¿Qué hago? Me llamo a otro asistente. O hermano, mira, yo le encuentro así. ¿Qué te parece? El otro médico lo va a ver desde otro punto de vista y me va a dar su opinión. Y eso va a permitir una mejor decisión, como a mí también muchísimas veces me llaman, ¿no? Médicos asistentes, yo no digo residentes, internos, asistentes, que son responsables del sector. Sí, doctor, ¿qué le parece esto? Y yo le digo, sí, mira, sí, le doy mi apreciación. Y con eso uno puede decidir mejor, ¿no? Siempre, no, cuando son casos de duda, de difícil diagnóstico, siempre hay que consultar. Si el tema es más amplio, entonces uno hace una junta médica y llamas a los especialistas, llamas al neonatólogo, llamas al cardiólogo, dependiendo del caso, ¿no? Yo no digo en este caso, pero en otro caso, digamos, una paciente que convulsiona, pues llamas hasta al cardiólogo, al neurólogo, intensivista y todo lo demás para que tu responsabilidad se diluye ya. Si tú quieres resolverlo todo porque te crees lo máximo y se te muere la paciente, tú vas a cargar solo con el muerto. En cambio, tú llamas a todo el mundo. Es una junta médica, la junta médica decide y pase lo que pase, ya no te responsabilizo, porque fue el conjunto de los médicos que hicieron todo lo posible por salvar al paciente, y eso ya no es punible. Hiciste lo correcto, llamaste a la junta médica y se hizo todo lo posible. Si se resolvió el caso, en buena hora, y si no se resolvió, se hizo lo posible. Y de esa manera ustedes se cubren desde el punto de vista legal. No se olviden de que obstetricia es una de las especialidades, ¿no? Junto con cirugía, anestesio y cirugía estética, las especialidades que más denuncias tienen, ¿no? Denuncias que te hacen pagar indemnizaciones ahora está cada vez más fuerte. Entonces hay que cuidarnos de todos los problemas médicos legales. Muy bien, entonces con esta anécdota triste, damos por terminado la clase. El día, el día viernes vamos a hacer una tercera clase que va a ser sobre distosia de los anexos. Perfecto. Ustedes saben que cuando yo hablé de parto, dije, sale el feto y salen sus anexos. Cordón, la membrana,
placenta, todos son los anexos. Entonces, también puede haber dificultad en los anexos, puede haber distocia en los anexos. Eso lo vamos a revisar el día viernes, así a esta hora, a las 4 de la tarde. Y la próxima semana tenemos una clase teórica sobre puerperio, que ese es un capítulo también que lo vamos a reducir a 1 hora, que nos programan 1 hora, hora y media máximo. Muy bien, si hubiera alguna pregunta, Doctor, una pregunta. sí, ¿quién habla? Hugo Cabeza. A ver, Hugo. Doctor, con respecto a la triste anécdota que nos acaba de contar, ¿llegó a haber algún tipo de denuncia, fuera de la sanción, ¿no? ¿Llegó a haber algún tipo de denuncia contra el residente, contra la institución? ¿Este residente se terminó por graduar? Ya, muy buena pregunta. Mira. En primer lugar, no hubo denuncia, que yo sepa, porque me hubieran llamado a mí, así sea como testigo, porque yo operé a la paciente. No hubo denuncia. Yo no sé cómo arreglaría el residente eso, pero como ya estaba por terminar, mira, se terminó de graduar, a pesar que ya no lo hicieron operar nada. Entonces, ¿qué hizo? Postuló al INEM, a oncología, a hacer una segunda especialidad en oncología ginecológica, pero ahí son súper estrictos. Yo sé que duró 5 meses nomás y al sexto mes lo sacaron. Y de ahí sé que se fue a provincia, se fue a Huánuco, no sé a qué provincia se fue. Y ahí ya le perdí el rastro. Ya no lo volví a ver más. Ya no supe hasta ahora qué fue de su vida, ¿no? Pero fue de triste recordación en el hospital porque causó conmoción en todos los médicos. ¿Cómo va a ser eso? Todos los médicos estábamos conmocionados. No avisa al asistente. Ese es el problema, pues, porque la responsabilidad del asistente termina cuando él avisa. Si ustedes son internos y encuentran algo alterado, latidos, ¿qué tienen que hacer ustedes? Avisar. Avisan al R1, al R2, al R que esté, y ahí su responsabilidad ya terminó. Así se muera, no interesa, ya ustedes cumplieron, avisaron. Ustedes son R1 y detectan un problema. ¿Cuándo acaba su responsabilidad? Le avisan al R2 o al R3 o al asistente. Avisan. Cuando ustedes avisan, terminó su responsabilidad. Si ese R3 hubiera avisado al médico asistente, no, que estaba operando, hubiera avisado al asistente, al jefe de la guardia, ¿no? Su responsabilidad hubiera terminado. Pero él no avisó a nadie, él actuó por cuenta propia. Sí, eso es lo peor. Eso es lo que más molesta, lo que más duele, que no avisó. Yo creo que me hubiera avisado a mí. Si yo no estaba de guardia ese día, no entraba de guardia al día siguiente. O a mí o a cualquier asistente. ¿Tú crees que le hubiera algún asistente permitido que haga eso? Lo hubiera mandado inmediatamente a operar. Le dijo, oiga, desde el primer momento, opérate a esta paciente. Pero no quiso llamar, no quiso avisar, cargó con el muerto solo. Por eso fue sancionado. Pero, pero lo peor de todo, ¿sabes qué es? Su conciencia. Porque él sabe que actuó mal y eso lo va a cargar hasta el fin de sus días. Un error de ese tipo es imperdonable para un médico recién de tercer año. Imposible. No puede haber cometido un error de ese tamaño. Ustedes aprendan eso. Avisen nada más. Ustedes detectan cualquier anormalidad, ustedes avisan al inmediato superior. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean asistentes. Si ustedes son asistentes y tienen dudas, ¿sí? Avisan al jefe de la guardia. ¿Para qué? Para hacer una junta médica. Hacen la junta médica y ya se libraron de toda responsabilidad. ¿Listo? La junta médica decide. Y no pueden culpar a todos los médicos. Todos han dado su opinión y ya se ha decidido. Eso te libra de cualquier responsabilidad legal. Tu conciencia también va a estar tranquila porque tú has querido hacer lo mejor por ese paciente y has consultado a todos los médicos y todos han dado su opinión. Ya no eres tú, ya no tú vas a cargar con el muerto. Como ese residente toda su vida va a cargar con ese muerto por no haber avisado y haber decidido mal, lógicamente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bien, entonces, Sí, doctor, sí, buenas tardes. Melissa, te Sí, quería escucho. consultar.
Sí, quería consultarle. Usted mencionó que la oxitocina, perdón, se colocaba en infusión. ¿Qué dosis es la que se coloca? Ya mira, cuando uno hace una infusión, tiene que ser una solución de una destroza o cloruro de 1 litro y le pone una ampolla de oxitocina de 10 unidades. 10 unidades. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ponen 10 unidades, lo que quieren pasar ustedes es 4.000 unidades, porque 4.000 unidades de oxitocina es lo que produce la contracción. Pero ustedes no están poniendo unidades, ustedes no están poniendo 1.000 unidades, sino unidades. Están poniendo 10 unidades en 1.000 centímetros. O sea, en 1.000 centímetros cúbicos habrá 10 unidades, pero 10 unidades son 10.000 miliunidades. Entonces, 3 ceros para acá, 3 ceros para acá. Entonces, queda, en 1 centímetro cúbico hay 10 miliunidades. Por cada centímetro cúbico que ustedes le pasen a la paciente, le están pasando 10.000 unidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero 1 centímetro cúbico, ¿a cuánto equivale? A 20 gotas. Cada 20 gotas de esa solución que ustedes le pasen a la paciente, le están pasando 10 miliunidades. Pero ustedes no quieren pasar 10, quieren pasar 4. Entonces hacen una regla de 3 y entonces dicen, ¿no? 4 miliunidades equivalen a 8 gotas. Entonces, en ese suero de 1.000 centímetros que ustedes le pusieron 10 unidades de oxitocina, ustedes van a pasar 4.000 unidades por minuto, que equivale a 8 gotas. Ustedes le ponen 8 gotas. Y le van aumentando de 4 en 4 las gotas hasta un máximo de 40. De 40.000 unidades lo máximo. Empiezan con 4.000 unidades y van aumentando cada 15 minutos. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya un buen patrón, hasta que haya una buena cantidad de contracciones. Una vez que hay buenas contracciones, puede ser con 12, 15 o 20.000 unidades y ahí paran ya. Ya no le aumentan más. Si no, siguen aumentando, pero como le digo, máximo 40. No dan más de 40. Logran el buen patrón y ahí continúan. Y el parto va a mejorar, o sea, el parto va a avanzar porque las contracciones van a mejorar. Ya tienen el parto, listo. Es muy sencillo, o sea, no poner la oxitocina así de golpe, sino darle siempre en infusión, en goteo. No olviden, en 1 litro, en un suero de 1 litro, una ampolla de 10 unidades. Si quieren pasar 4.000 unidades, le van a tener que pasar 8 gotas. Y eso se va aumentando cada 15 minutos, hasta que haya una buena cantidad de contracciones. ¿Está claro? ¿Se ha entendido o no? Sí, doctor, está claro, ¿Sí? gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si ya no hay preguntas, les agradezco todo su presencia y ya nos vemos como grupo el día viernes a esta hora, a las 4, para hacer la teoría sobre distocias de los anexos, ¿ya? De los anexos fetales. Muy bien, muchas gracias a todos, que tengan un buen día y ya nos vemos el viernes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta el viernes. Listo, chao.